Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y estando a orillas del lago de Genesaret, la gente se apretaba alrededor de él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Sentado desde la barca, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú lo dices, echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses que Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, quien con su muerte nos salvó perdonándonos nuestros pecados. Es algo muy bonito, esto es realmente una buena noticia. Dios nos sacó de un ambiente tenebroso, donde reina el miedo, donde reina la angustia, donde no estamos contentos precisamente. Nos llevó a un lugar de luz, de paz, de mucho amor, donde reina Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo, muriendo en la cruz, resucitando, nos ha lavado nuestros pecados con su sangre divina y nos ha llevado a este lugar maravilloso, que es vivir en la gracia de Dios, como hijos de Dios, viviendo ya la resurrección anticipadamente, puesto que Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta esta vida de Cristo en el cristiano? A través de la confianza amorosa. Ese es como el termómetro espiritual que debe verificar cada uno de nosotros para ver si estamos viviendo en Cristo o solamente nuestra fe es de fachada, es de apariencia, como decía la semana pasada, ¿no? Jesús hablándole a los fariseos. Entonces, ¿qué es la confianza amorosa? Es amar a Cristo, y cuando hay amor no hay temor, es experimentar el amor del Señor, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha elegido y que es desde ahora en adelante es el piso donde nos apoyamos, en la roca firme en la cual construimos nuestra vida. Y este amor a Cristo nos lleva a confiar. La confianza vence también el miedo y la angustia y también la incerteza y el respeto humano y las categorías mundanas de confiar, ¿no es cierto?, primeramente en el hombre. Un salmo dice muy claramente, el Salmo 1 inclusive: maldito el hombre que confía en sí mismo, que confía en el propio hombre, quedará como un cardo seco en el desierto sin frutos. Lo que el Señor quiere es que nosotros confiemos en Él. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas
No es porque Dios necesite que nosotros lo glorifiquemos, sino porque nosotros necesitamos confiar en el Señor y vivir apoyándonos en Él. Esa es la experiencia primera que tuvo Simón Pedro, que es en este Evangelio de Lucas, que estamos escuchando ya en el capítulo el capítulo 5, primeros versículos, nos dice un nuevo nombre, ¿no? Jesús habla de Simón. Bueno, ya había hablado antes de Simón sobre la casa de Simón, la casa de la suegra de Pedro, que es la casa de Simón. Y ahora entonces Jesús elige la barca de Simón para enseñar. Va a la orilla, entonces al lago, la casa de Pedro. Recuerdo bien que quedaba muy cerca de la orilla de la playa del lago de Galilea, y ahí estaba entonces también la barca de Pedro, pero estaban las otras barcas. Estaba la del apóstol Juan con su hermano Santiago y otras barcas, ¿no? Pero Jesús elige la barca de Simón y le pide que la retire de la orilla, se sienta en la barca y empieza a enseñar. Y la gente se agolpaba, se amontonaba para poderlo escuchar mejor a Jesús. Eso es muy significativo porque la barca de Pedro es la iglesia. Es la barca que Jesús eligió. Es el discípulo que Jesús eligió para formarlo como el primer papa, el primer representante de Cristo acá en la tierra. Porque eso es el papa. Para nosotros le decimos papa porque es nuestro papá espiritual. Es el papá de todos los demás obispos en ese sentido y de todos los demás cristianos. Porque verdaderamente sobre Pedro Cristo ha fundado la iglesia, sobre la fe y la confianza de Pedro. Eso no significa que San Pedro sea un gran santo desde el primer instante, finalmente lo fue, claro, sino que era un hombre débil, un hombre que se reconocía pecador, igual como el Papa Francisco, que cuando se fue el electo, lo primero que dijo: yo soy pecador, recen por mí, por favor. Fue lo primero que dijo el Papa. Y lo primero que dice San Pedro, Simón, es lo mismo, ¿no? Cuando ve el milagro de la pesca abundante, que era imposible durante el día tener una pesca de esa naturaleza, nunca se había visto una pesca durante el día, y más encima una pesca milagrosa donde llenaron varias barcas con las redes a punto de reventar de peces. Esto hizo que Pedro se asombrara tanto que se postró delante de Cristo y le dijo: Señor, apártate de mí, soy un pecador. Es muy significativo porque Jesús no elige a personas que se creen justas y perfectas, sino que vino a buscar a los pecadores. Inclusive elige entre sus discípulos más cercanos a los que tienen la humildad de reconocer que son débiles y que son pecadores, como San Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo quiere hacer su obra justamente a través de manos débiles, de instrumentos falleros. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar que Él puede tomar nuestra nada, nuestro barro frágil, y darle una nueva forma y convertirnos a todos en grandes santos, como lo fue San Pedro. ¿Y cómo fue entonces esta primera experiencia de confianza? Pedro, después de la predicación de Jesús, recibe esta orden: anda adentro del lago y echa las redes. Lo primero que dice Pedro en su parte humana es: imposible, Señor, nosotros somos los que entendemos de pesca, estuvimos toda la noche pescando, no sacamos nada, menos ahora durante el día. Pero luego reacciona Pedro y dice: Señor, porque tú lo pides, en tu nombre echaremos las redes. ¿Se fijan, hermanos? Ahí está el acto de confianza. Es en el nombre de Jesús. Es porque Jesús lo quiere que vamos a hacer algo que parece una locura. Por ejemplo, en la parroquia es una locura prácticamente que la radio, Madre de Dios, deje de ser comercial, porque ahora ¿cómo se va a mantener la radio si no tiene tanto auspicio?
¿Cómo se va a mantener la radio? ¿Cómo van a mantenerse las personas que trabajan en la radio, etcétera? Parece una locura, pero en el nombre de la Madre de Dios vamos a hacer que la radio sea una radio verdaderamente cristiana y católica, en el nombre de María. Y seguramente que esto va a ser una pesca milagrosa, porque ya hoy día una persona me acaba de decir: Padre, yo reconozco que era totalmente en contra de este cambio de la radio y ahora me hace tanto bien escuchar la radio que inclusive me siento feliz trabajando, escuchando las oraciones, las canciones, me siento mucho mejor que antes, ahora me gusta mucho más la radio que como estaba. Entonces realmente es una pesca, ¿no? Milagrosa. ¿Por qué se ha hecho no confiando en las fuerzas humanas, en las categorías humanas, a ver si esto es rentable o no, si vamos a poder sacar adelante esto, si el comercio nos va a apoyar? No, aquí hay que confiar en Jesús. En tu nombre, Señor, echaré las redes. Otro ejemplo que me gustaría dar es que, esto me lo contó el hermano Héctor, que estuvo presente en una reunión de clero en Villarrica ayer. Y bueno, ahí se sabe, ¿no? Todos sabemos que hay lugares, hay diócesis que siguieron un poquito el ejemplo de la arquidiócesis de Santiago, y durante la pandemia se cerró todo quedó cerrado, en las iglesias, no se hacía nada. Y eso causó un sufrimiento tremendo en los fieles católicos, porque no podían comulgar, no podían adorar al Señor, no podían asistir a sus muertos, ni siquiera con un funeral adecuado, etcétera, porque todo se cerró en vista de estas prescripciones sanitarias. Pero el obispo de Villarrica, Monseñor Francisco Javier Stegmayer, dijo: no, nosotros lo vamos a hacer distinto. Las parroquias que quieran, abran, y aunque sean un poquito rebeldes al sistema, sigan adelante. Las que quieran, cierren y adecúense, cada párroco vea. Entonces, esa libertad de acción que dejó el obispo de Villarrica permitió que la mayoría de las parroquias de esta diócesis se mantuviesen abiertas, inclusive celebrando algunas misas un poquito clandestinas, celebrando los funerales, visitando a los enfermos, dando la comunión a los que querían, adorando al Señor sin parar. Y todos esos sacerdotes hoy dicen que están felices de haber tomado ese camino, porque ahora la gente vuelve a la iglesia con gran alegría. Fue una pesca milagrosa. Hay que confiar en el Señor. No confiemos en las cosas del mundo. Es cierto que tenemos que también ser obedientes a las autoridades, ¿no es cierto? Eso lo dice la palabra de Dios cuando nos mandan cosas razonables. Si nos ponen leyes inicuas, ahí hay que desobedecer nomás, porque primero hay que obedecer a Dios. Por ejemplo, si nos dicen ahora todas las personas tienen que estar de acuerdo con el aborto. No, pues no vamos a estar de acuerdo con el aborto, más porque somos católicos. Ahora todos tienen que decir que la familia no es un hombre con una mujer, sino que es cualquier cosa. Puede ser un hombre con un animal, incluso, ¿no? Como en algunos países, algunos se casan con incluso computadores, ¿no? Es una locura lo que está pasando con esta palabra tan manoseada que es el matrimonio. El matrimonio para la Iglesia es simplemente la unión de un hombre con una mujer y la bendición de Dios, abiertos a la vida para siempre en el amor sacramental. Eso es matrimonio, nada más. Pero aunque llegan leyes que digan no, que ahora el matrimonio es otra cosa, no, somos católicos. Pero es que si no, les vamos a poner una ley de exclusión y van a tener que pagar 30 millones de pesos de multa si dicen lo contrario. Hagan lo que quieran. Nosotros primero vamos a obedecer a Dios, después a los hombres. En cambio, si nos mandan ponernos la mascarilla, que es algo razonable para cuidar nuestra salud, sí vamos a obedecer. Si tenemos que parar delante de un semáforo de un disco pare, sí vamos a obedecer, porque son leyes razonables que no están contra la ley de Dios. Pero el criterio del cristiano es primero obedecer a Dios. Él es el legítimo soberano, el rey de nuestras vidas. Por eso San Pedro dice: Señor, en tu nombre echaré las redes.
No porque confíe en mí, en mis méritos, en mi experiencia o en lo que dicen las autoridades del mundo. No, lo que tú dices, Señor. Y esto pasó muchas veces, hermanos, porque a Jesús lo mataron por este motivo, precisamente. Porque los fariseos, por ejemplo, que mandaban en las leyes civiles y religiosas de la época, decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan 7 veces las manos antes de comer? ¿Por qué no respetan el sábado? ¿Por qué no cumplen nuestras leyes humanas? Y Jesús dice: porque yo soy el Hijo de Dios, el enviado por el Padre. Y aquí está la verdad, aquí está la ley. Ah, ¿te crees Dios? Entonces te vamos a crucificar, le dijeron. Hagan lo que quieran. Ustedes son hijos de los asesinos de los profetas, les dijo, ¿no? Jesús duramente. Lo escuchamos en un evangelio un domingo pasado. Terminen de cumplir su obra nomás. Pero primero vamos a obedecer a Dios Padre. Y eso para un cristiano hoy en día es dar un salto de fe, es confiar solamente en Jesús. Porque muchos a nuestro lado nos van a decir: estás loco. ¿Cómo se te ocurre pensar como la Iglesia? Eso no está en la moda, eso no es políticamente correcto tampoco. Y aunque se burlen, y aunque nos persigan, y aunque hagan lo que hagan, nosotros diremos con San Pedro: en tu nombre, Señor, echaré las redes. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, a pesar que Pedro era un pecador, verdaderamente, ¿no? Era un pecador, negó a Jesús 3 veces en la hora de la prueba, igual que nosotros negamos a Jesús con nuestros pecados. Sin embargo, Jesús nos ama igual, nos quiere del mismo modo, porque si nosotros tenemos confianza en Él, poco a poco vamos a ir dejando nuestra vida de pecado y se va a cumplir esto maravilloso que dice San Pablo a los Colosenses: vamos a ser trasladados paulatinamente del reino de las tinieblas, que es la mentira, el miedo, la angustia satánica, a un reino de amor, de confianza y de paz en la gracia de Cristo Jesús. Así sea. Amén.